Bienvenidos a 60 Minutos con Rodolfo Reyes, tu psicólogo de cabecera. Te invitamos a un espacio donde el bienestar, el crecimiento personal y profesional son nuestra prioridad. Así que, pongámonos en marcha. Esto es 60 Minutos con Rodolfo Reyes. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a 60 Minutos con Rodolfo Reyes y hoy hablaremos sobre las adicciones, cuando la diversión se convierte en riesgo. Y vaya que es un tema muy interesante, porque hablar de adicciones es hablar no solo de las tradicionales que conocemos como el alcohol, tabaco y otros, sino entender que hay un mecanismo psicológico detrás de todo esto. De hecho, tenemos una invitada muy especial que ya por ahí ya la están sintonizando en cabina, vinculando en cabina y con quien vamos a platicar sobre el funcionamiento cerebral, psicológico, social incluso, de las adicciones. Y repito, es divertido a veces salir con los amigos, convivir, es divertido también el tener la oportunidad de divertirnos un poco. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando esa diversión se convierte en riesgo? Y déjame decirte que es muy importante que visualicemos que una adicción, dependiendo por supuesto de la sustancia, pero puede tener un anclaje muy fuerte y directo, muy fuerte desde el primer momento, o tomarte también algún tiempo. Y lo más importante, también puede ocurrir que no te percates de las señales de que existe una adicción. Por lo tanto, a nivel psicológico, entendemos las adicciones también como todas aquellas con las que es incapacitante para la persona, que imprime directamente una huella psicológica también en su voluntad y cuesta mucho trabajo. En este sentido, ¿qué es lo que quiero decir? Que cuando hablamos de adicciones estamos hablando de un sinfín, no solo de sustancias también, sino de factores psicológicos. ¿Y qué mejor que entender que puede ocurrirte sin darte cuenta que existe una adicción? Y para ello tenemos con nosotros a la psicoterapeuta Marianela Pacheco Panela, quien nos acompaña de manera virtual desde Estados Unidos. Ella es psicoterapeuta bilingüe, tiene experiencia en el tratamiento de adicciones, de ansiedad, depresión y otros desafíos de la salud mental. Marianela, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida a 60 Minutos con Rodolfo Reyes. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Muy bien, Mucho muy gusto. contento de tenerte por aquí. También yo que se nos hiciera por fin esta conversación, aunque sea en línea, vía en línea, vía de esta forma, pero contenta por estar acá y poder hablar un poco de toda la experiencia que he logrado tener con adicciones. Definitivamente, y es importante mencionar que el consumo de alcohol y otras sustancias pueden comenzar de manera ocasional, como lo estaba mencionando al inicio, y también dentro de un contexto social, y justamente eso es lo que queremos conocer hoy contigo, porque el reto está en identificar cuando esta conducta ya empieza a representar un riesgo para las personas. Así que me gustaría que arranquemos con ello. Cuéntanos, por favor, Marianela, ¿qué entendemos por una adicción y cuál es la diferencia entre el consumo ocasional y ya hablar de un consumo problemático? Claro que sí, Rodo. O sea, acá lo que vemos es que una de las diferencias principales está en el impacto y la pérdida de control. Cómo está influyendo en el día a día de la persona. A veces podemos escuchar a una persona que dice, pero si yo soy funcional, esto tiene acá enfocándonos adicciones en cuanto a consumo de alcohol, consumo de drogas, ¿no? Una persona puede consumir ocasionalmente y no necesariamente desarrollar una adicción. El problema está o aparece cuando el consumo comienza ocupando un lugar cada vez más importante en la vida de la persona y empiezan a haber consecuencias finalmente negativas o consecuencias notables en el día a día, en la calidad de vida, en las relaciones que tenga con su familia, con las personas en el trabajo, consigo mismo. Entonces, por ejemplo, problemas en el trabajo, en la escuela, en las relaciones, dificultades económicas, problemas legales, deterioro físico, sobre todo cuando la persona continúa consumiendo a pesar de reconocer que ese consumo le está causando daño, ¿no? Entonces, algo que es bien importante es que la adicción no se define simplemente por cuánto, la cantidad que consume una persona, ¿no? A veces pensamos, yo no consumo todos los días, puede decir una persona que tiene algún problema de adicción, aunque no lo admita, aunque no lo reconozca. Entonces, eso no significa que yo tenga un problema, o solamente hay un consumo fines de semana, ¿no? Pero acá la pregunta clínica es como más amplia. ¿Qué está haciendo el consumo con tu vida? ¿De qué manera está repercutiendo?
Es correcto. Y aquí hay un tema que tú estás mencionando que me parece claro. ¿Qué está haciendo ese consumo con tu vida? ¿Cómo está impactando? ¿En cuáles esferas impactó primero? Y de hecho me gustaría también que las personas que hoy están conociendo más sobre este tema de adicciones y que van a conocer también recomendaciones, estrategias de prevención, puedan conocer también tu experiencia profesional. En este sentido, sé que estás en Estados Unidos, que realizas atención también allá. Entonces, cuéntanos, por favor, ¿qué es lo que hace en estos momentos la psicóloga Marianela Pacheco? Claro que sí. Yo ahorita estoy trabajando en Estados Unidos, estoy en Chicago, estoy en uno de los suburbios que se llama Joliet, y la atención la damos aquí. Yo estoy en un lugar donde ellos reciben, o sea, mi centro de trabajo recibe pacientes que están ahí, la estadía de ellos es de 28 días. Durante 28 días ellos reciben terapia individual y grupal, 3 veces a la semana como mínimo individual, y grupos, ellos llevan de 4 o 5 grupos al día, enfocado definitivamente a adicciones. El centro de trabajo donde yo estoy trabaja mucho existencialismo, enfoque existencialista, ¿no? Sentido de vida. También trabajamos mucho con ello activación conductual. O sea, hay un abordaje digamos, atacamos todos los frentes de alguna forma. Ellos son, muchas veces, no todos ellos son personas, muchos de ellos son, nos enfocamos, solamente rezamos es una población de varones, va a abrir pronto un centro de mujeres, ahorita únicamente son 3 centros de únicamente atención a varones, y no se hace nada mixto. Hay otros centros por acá también en la ciudad que llevan tratamiento mixto, hombres y mujeres. Nosotros nos enfocamos únicamente en la atención a varones, ¿no? Entonces ellos están esos 28 días. Muchos de ellos tienen trabajo, son personas funcionales, lo que decimos, ¿no? Muchos de ellos son de situación de calle, son personas que son las que acá homeless, ¿no? Que no tienen dónde llegar, dónde vivir. Muchos de ellos vienen de algún albergue, muchos de ellos de la calle, ¿no? Pero acá, por el tema del seguro que ellos pueden obtener, el seguro médico, pues se les recibe y se trabaja de lleno con todo lo que está sucediendo. Entonces, es un trabajo. Entonces, ellos están en un tratamiento residencial, problemas de consumo de sustancias, algunos tienen temas de alcoholismo y drogadicción, algunos únicamente alcoholismo, únicamente drogadicción. Y mi trabajo combina principalmente la terapia cognitivo-conductual, que es en la que yo me especializo, la TCC, y con elementos, como te decía, es un centro existencial, terapia existencial, entrevista motivacional y otras herramientas que están enfocadas en la regulación emocional, prevenir recaídas, para que cuando ellos puedan obtener todas las herramientas posibles en ese centro durante esos 28 días, que 28 días a algunas personas les puede sonar un montón, a otras personas les puede sonar muy poquito, el tiempo es relativo. Yo opino que definitivamente hace 28 días es un número limitado para todo lo que se puede trabajar. Para muchas veces la problemática es de años, décadas finalmente, pero son muy buenos esos 28 días que podemos aprovechar para poder abordar tantas cosas, ¿no? Entonces, prevenir recaídas, cambio de conducta. Y algo que mi experiencia clínica me ha enseñado es que detrás de una adicción nunca encontramos solo una mala decisión, ¿no? Hay una persona, una historia, emociones, pérdidas, relaciones, familia, creencias, ¿no? Y muchos hábitos que están influyendo en la forma de enfrentar el dolor de alguna persona, que alguna persona está teniendo con adicción, ¿no? Entonces, eventualmente comenzaron a tener un costo demasiado alto, y por eso la persona, al menos hablando de este lugar en mi centro de trabajo, llega ahí. No llegó ahí nada más porque llegó ahí porque muchas cosas se están desmoronando en su vida. Entonces, hay veces que tenemos pacientes ahí que dicen, pero yo soy una persona funcional, o sea, yo no tengo deudas, pago todas o sea, todo está al día, mis pagos están al día, casa, comida, escuela de los hijos, ¿no? No falto al trabajo. Entonces, pero ¿por qué estás aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué te trajo a estar aquí? Entonces, bueno, pues ahí empiezan una serie de temas, ¿no? Y es lo que, precisamente eso tenemos que hablar, que no solamente es la sustancia, sino de lo que está pasando en la vida de la persona para llegar a un tema tan importante es, por ejemplo, llegar a un internamiento, porque la ayuda es necesaria, ¿no? Y me gustó esto que dijiste, detrás de una adicción no hay solamente una mala decisión. Yo recuerdo, he visto muchos comerciales enfocados en la prevención que te dicen, una sola decisión puede cambiar tu vida. Sí, es cierto, pero hay muchos otros elementos que están enfocados, ¿no? Y que impactan en las personas esta vulnerabilidad. Y de hecho esa palabra es la que quiero retomar contigo. Desde tu experiencia teniendo personas en Estados Unidos, locales por supuesto, y también hispanos, me gustaría que nos platiques cuáles son los factores que tú observas que pueden aumentar la vulnerabilidad frente a un consumo problemático, Marianela.
Claro, fíjate que, como dices, vemos personas locales, personas nacidas aquí, también hispanos, familias hispanas nacidos aquí, pero veo población latina también mucho hay, ¿no? Entonces, de mi experiencia hablando, ¿qué factores aumentan? Acá hay que ser cuidadosa, acá quiero ser cuidadosa porque no podemos decir que ser hispano automáticamente va a aumentar el riesgo de una adicción, pero sí Claro. existen factores culturales, sociales, migratorios, que pueden generar vulnerabilidad en determinadas personas. No en todo el mundo, pero sí puede ser en algunas personas. Por ejemplo, la migración sería uno. Puede implicar pérdida de redes de apoyo, tu familia Claro. está lejos, y que tanto puede ser una red de apoyo, ¿no? Las amistades, que es esa separación familiar, separarte de la gente con la que creciste, tal vez, esa soledad que puede venir también, estrés económico, dificultades de adaptación o incluso la sensación de tener que ser fuerte todo el tiempo, que es algo que se ve muchísimo en la población de migrantes. Tengo que ser fuerte porque si yo no soy fuerte, ¿quién va a ser fuerte por mí o por mis hijos? En el caso de que son familias que migran, ¿no? Entonces, también existe algo cultural que puede ser importante, que es la dificultad para hablar de la salud mental. Ese es un tema que conocemos en la salud mental. Muy bien, y ahí entonces estamos hablando de temas tabú, pasa mucho con la salud mental y eso es a nivel internacional. El, la idea, la idea que tienen las personas, el miedo también que pueden tener de acudir a consulta, de expresar sus emociones, de hablar de su vulnerabilidad. Y en este sentido, Marianela, quisiera cerrar este bloque, este primer bloque que tenemos contigo, preguntándote cómo es que Marianela empieza como psicóloga a especializarse en esta línea de atención a la salud mental, es decir, en las adicciones. Claro, fíjate que es un tema como muy de que se fue dando. Yo llego a Estados Unidos hace casi 2 años y 4 meses por ahí, en abril de 2024, por una oferta de trabajo que tengo para trabajar con población latina, población hispana vulnerada, ¿no? Con temas de migrantes. Entonces me invitan a trabajar, yo acepto contenta, trabajando desde niños, 5 años de edad, hasta adultos mayores. Trabajo un año ahí, se me da otra oportunidad, yo me reencuentro, esto es algo bien padre, me encanta, pues, es algo bonito, yo me reencuentro con un profesor que me dio una materia en la universidad, cuando yo tendría un verano que yo tomé en la universidad, recién estudiando la carrera, él me dice, oye Marianela, ¿dónde estás? O sea, yo he seguido tu trabajo, estoy viendo que estás en Estados Unidos, le digo, estoy en Chicago, me dice, ¿cómo crees? O sea, yo también, y tengo 3 centros de rehabilitación de adicciones a las afueras de Chicago, me encantaría que vinieras a conocer y si te late, pues está abierta la propuesta que colabores con nosotros y yo, pero por supuesto que sí. Entonces se llega a dar de esa forma, yo empiezo a trabajar con él, llevo ya un año cachito, y entonces empiezo a conocer todo este mundo de la adicción, es que realmente yo tenía cierta experiencia con pacientes que me llevaban de la consulta privada con ciertos temas de adicciones, pero es cuando empiezo yo a ver de lleno todo esto, me empieza a interesar y dije, yo me quiero formar también con este tema de las adicciones, que es tan interesante y que es tan amplio. Entonces, de alguna forma, así es que se da que yo empiezo a trabajar ahorita, ya llevo un año y 3 meses trabajando con adicciones de lleno. Muy interesante, muy interesante. Y en el siguiente bloque quiero profundizar en las historias detrás del consumo, en las historias detrás de las adicciones, detrás de esas personas que necesitan ayuda y sobre todo cómo podemos realizar la intervención porque hay muchos psicólogos, psicólogas que están escuchando también el programa, que están viéndote aquí en 620M en Panorama Sin Reservas y para nosotros es un gusto tenerte a nuestra psicoterapeuta Marianela Pacheco. Te esperamos aquí después del corte, Marianela, y por supuesto a todas las personas que nos están sintonizando en 60 minutos con Rodolfo Reyes. 60 minutos con Rodolfo Reyes. Reflexiones, aprendizajes y conexiones que transforman. Enseguida regresamos. En temporada de lluvias y huracanes, debemos proteger lo más importante, nuestras familias. Mantente informado en los canales oficiales. Retira la basura de coladeras y desagües. Evita cruzar ríos y arroyos crecidos. Y resguarda tus documentos en un lugar seguro. Estas pequeñas acciones pueden proteger tu vida. En caso de emergencias, llama al 911. La prevención es tu mejor decisión. Gobierno de México.
En RC Corporativo, somos expertos en la gestión integral de recursos humanos. Nuestro programa permanente está diseñado para fortalecer cada aspecto de tu organización y mejorar el bienestar laboral. Iniciamos con la evaluación del clima laboral, escuchando a tus colaboradores para entender sus necesidades y asegurar un ambiente de trabajo positivo. Identificamos y gestionamos los riesgos psicosociales para promover la salud mental y reducir el estrés en el lugar de trabajo. Nuestro enfoque en la evaluación del desempeño te ayuda a maximizar el potencial de cada colaborador, impulsando su crecimiento y compromiso. Medimos las competencias y habilidades clave de tu equipo, asegurando que cada integrante aporte lo mejor de sí y se ajuste a las necesidades de tu empresa. Encontramos el talento que necesitas. Nuestro proceso de reclutamiento y selección se basa en identificar perfiles que encajen perfectamente en tu cultura organizacional. Diseñamos estructuras organizacionales sólidas que facilitan el flujo de trabajo y promueven la eficiencia en cada nivel de la empresa. Establecemos manuales de procesos claros y efectivos para que cada tarea esté alineada con los objetivos estratégicos de tu empresa. Definimos perfiles de puestos específicos, asegurando que cada colaborador esté en el lugar adecuado para aportar su máximo valor. Desarrollamos un plan de capacitaciones a medida, fortaleciendo las habilidades y conocimientos de tu equipo para enfrentar nuevos retos. Cuidamos el bienestar integral de tus colaboradores con servicios en medicina, nutrición y psicología, porque sabemos que un equipo saludable es un equipo productivo. En RC Corporativo, somos más que una consultoría de recursos humanos. Somos tu socio estratégico para lograr el éxito organizacional. Contáctanos y descubre cómo podemos ayudarte. RC Corporativo, experiencia en reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo del talento humano. ¿Buscas adquirir herramientas teóricas y prácticas en materia político-electoral o fortalecer tu liderazgo para la toma de decisiones en el espacio público? Con el programa de liderazgo de las mujeres en la política, obtendrás herramientas para ejercer tus derechos político-electorales en condiciones de igualdad. Consulta la convocatoria en INE.mx y en las redes sociales del instituto. Inscríbete. ¿Qué esperas para formar parte? El futuro se escribe con tu participación. INE. Sigue con nosotros en 60 minutos con Rodulfo Reyes, tu psicólogo de cabecera. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a 60 minutos con Rodulfo Reyes. Y hoy estamos platicando de un tema muy interesante, adicciones, cuando la diversión se convierte en riesgo. Y antes de lanzarnos nuevamente a Estados Unidos con Marianela Pacheco, nuestra psicoterapeuta, me gustaría platicarles que tenemos a la voz femenina de 60 minutos con Rodulfo Reyes, Jessica Gutiérrez, quien nos tiene por aquí unos mensajes. Adelante. Hola, buenos días. Un gusto estar nuevamente con ustedes. El día de hoy les vengo a promocionar las vacantes que contamos activamente en RC Corporativo. En Villahermosa, Tabasco, contamos con la vacante de técnico y mantenimiento de elevadores y escaleras eléctricas, médico radiólogo, estilista, administrador de proyectos, ejecutivo de ventas, encargada de boutique, supervisor de taller mecánico automotriz, ayudante de taller mecánico, auxiliar de almacén, y en Ciudad del Carmen contamos con la vacante de chofer almacenista, en Veracruz como auxiliar técnico en control de plagas, y en Tuxtla Gutiérrez técnico en optometría. En Coatzacoalcos, auxiliar de almacén. No dejes pasar esta oportunidad. Si tienes alguna de estas vacantes que se adapta a tu perfil, postúlate al siguiente número: 9931018109. Excelente, excelente. Y son ahí algunas vacantes muy interesantes. Escuché que tenemos en varios estados. A ver, platícanos más, Jess. Es correcto, pues bueno, nosotros somos una empresa de reclutamiento que brinda servicios de reclutamiento a diferentes empresas y pues bueno, estas son las vacantes que contamos activamente. Contamos en Villahermosa, Tabasco y tanto foráneas. Pero un punto importante que se me está pasando, también tenemos cursos de desarrollo profesional por nuestro invitado anterior que estuvo, el licenciado David Mesa, con temas como administración del tiempo, además de otros contenidos orientados al fortalecimiento en las empresas, habilidades y desarrollo profesional. Si gustas
mantenerte informado de estos cursos, quieres saber más, comunícate al siguiente número 933-106-0443. Excelente, muy bien. Y para nuestro número de reclutamiento, ¿a dónde pueden contactarnos? 9931-01-8109. Excelente, ahí lo tienen, 9931-01-8109, reclutamiento en RC Corporativo con Jessica Gutiérrez. Y regresando con Marianela Pacheco, me gustaría que nos enfoquemos en la historia detrás del consumo. Y esta pregunta, más que técnica, Marianela, está enfocada a que nos cuentes cuál es la historia, en toda la experiencia que tienes atendiendo a la población allá en Estados Unidos. ¿Cuál es la historia que más se ha quedado marcada en tu mente, Marianela? En mis historias de vida, bueno, un montón, amigo. Hay mucha temática de trauma por ahí, ¿no? Y se trata de ver también qué factores emocionales y psicológicos son los que influyen en el desarrollo de una adicción. Yo diría que es lo que empiezas a notar. Entonces, hay muchos factores y cada persona definitivamente tiene una historia diferente, ¿no? Hay mucho contenido de ansiedad, depresión, trauma, duelo. También hay duelo. Tú sabes que los duelos no son solo enfocados a pérdidas físicas, a perder a una persona importante, sino a la terminación de algo importante, ¿no? Terminar una etapa de vida importante, un trabajo que fue importante para ti, que fue algo que duele cerrar estos ciclos, ¿no? Problemas familiares, baja autoestima, hay tantas cosas detrás de un consumo. Entonces, hay veces que se da la pregunta, ¿por qué esta persona consume? ¿O por qué no nada más puede parar de consumir, ¿no? También esa pregunta puede surgir, no digo que no la tengamos, pero hay que preguntarnos un poquito más allá. ¿Qué función está cumpliendo el consumo de tal sustancia en la vida de la persona, ¿no? Porque para algunas personas el alcohol significa relajación, por ejemplo, ¿no? Como un premio. Hablamos mucho durante las terapias grupales, es que me dicen los pacientes, es que para mí es como un premio después de tener una semana tremenda, es mi cervecita, porque ojalá para que si tu cervecita, pero tus cervecitas de botella, etcétera. El problema, regresamos a lo que te decía, las cantidades también tienen mucho que ver. Para otras personas significa escapar, no solo es por relajar, escapar de algo, pensamientos, algo estoy viviendo, alguna situación de vida en mi pareja, en mi familia, en mi trabajo, que yo lo que quiero es no pensar, como entumecer el pensamiento. Para otras personas puede ser sentirse aceptada socialmente, para otras no pensar, otras poder dormir. Yo con esto me relajo y concilio el sueño y mira, ¿no? Cosa que no es real. El alcohol por ejemplo, hablando de alcohol, el alcohol muchas veces puede inducir el sueño, pero el problema es que va a empezar a influir de manera negativa en el descanso real, ¿no? Entonces, para otras personas puede ser no sentir dolor físico, dolor emocional. Entonces, cuando entendemos la función que está cumpliendo la sustancia, podemos empezar a construir alternativas, soluciones ante lo que se está viviendo. Soluciones ante lo que se está viviendo, y es de destacar el hecho de mencionar, a ver, tienen una función. Uno pensaría, oye, bueno, asociamos, ¿no? Las adicciones son malas, pero a ver, en psicología no hay bien o mal, hay funcionalidad, hay patologías, por supuesto, hay cuestiones inhabilitantes, y tú lo mencionaste, a ver, hay un beneficio, y eso se trabaja en la terapia. De hecho, también quiero abordar eso. Mencionaste que tu forma de intervención es la terapia cognitivo-conductual, hablaste del existencialismo. Entonces, me gustaría, para aquellas personas que escuchan, a ver, cognitivo-conductual, existencialismo, y no tienen una idea inicial de qué es, a lo mejor lo han escuchado, lo han visto, ¿qué es esto de la terapia cognitivo-conductual, Marianela? Ajá. Fíjate, la terapia cognitiva conductual, me encanta porque el cognitivo es una palabra linda, fancy, para hablar de nuestros pensamientos, la cognición, nuestros pensamientos, nuestro diálogo interno. Entonces, esta terapia nos va a ayudar a observar la relación que hay entre lo que yo pienso, cómo me siento, mis emociones, y cómo reacciono, mis conductas, ¿no? Entonces, yo les doy muchas veces el ejemplo al paciente que es, a veces pensamos, como lo que nos dice esta terapia es que como pensamos, actuamos, sentimos y actuamos, no al revés, ¿no? Entonces, ¿qué se trabaja mucho? No solo en la problemática de adicciones, sino problemáticas que una persona puede, cómo se puede abordar problemática cuando alguien me llega a terapia vamos a enfocarnos mucho en los pensamientos que estás teniendo, ¿no? ¿Cómo piensas tú? ¿Cómo es tu diálogo interno todos los días, ¿no? Desde que te levantas hasta que te duermes? Porque finalmente a como pensamos nos vamos a sentir. Un ejemplo muy burdo, ¿no? Una persona recibe una mala noticia, entonces empiezan los pensamientos, híjole, todo me sale mal, ya se había tardado,
para que saliera el peine, ¿no? Ya arruiné mi vida, no puedo soportar esto. Todos son los pensamientos que empezamos a tener ante una noticia, una situación que estamos viviendo. Entonces, ¿eso qué va a generar? Desesperanza, ansiedad, enojo, tal vez. Entonces, de ahí viene una conducta. Aquí hablando, vienen las adicciones, entonces voy a consumir para no pensar, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos, ¿cómo trabaja la terapia cognitivo-conductual? Trabaja para identificar ese ciclo que se da. Se da una situación, es una noticia que puede ser negativa, una noticia desagradable. Tenemos una serie de pensamientos que nos llevan a actuar, a sentir y actuar de una forma. Entonces, trabajamos para identificar ese ciclo y no significa decirle nada más a la persona, piensa positivo, que a nadie le viene mal ser más positivo, ojo, no digo que no, pero va un poquito más allá de pensar positivo, porque si no nos quedamos mucho en la superficialidad. Lo que hacemos es preguntarnos, ¿este pensamiento es del todo cierto? ¿Qué evidencias tengo? ¿Qué es lo que estoy interpretando en la situación? ¿Qué otras respuestas tengo disponibles ante esta problemática? Entonces se empieza un trabajo de reemplazar esos pensamientos que muchas veces son automáticos, negativos, automáticos, fatalistas, por pensamientos más sanos, si se puede, más sanos para mí, ¿no? Entonces, y después viene la parte conductual, practicar una respuesta diferente. Porque entender intelectualmente algo no significa que automáticamente sabemos hacerlo cuando estemos bajo estrés, que resulta inclusive más difícil, ¿no? Cuando estamos bajo estrés, se nos nubla la vista y es más difícil actuar de la mejor manera, pero no es imposible, ¿no? Entonces, entrenando el pensamiento de esa forma. Se nos nubla la vista. Y hay varios tipos de pensamientos que de hecho me gustaría profundizar con ello. Pero antes de eso, nos dice Jess Gutiérrez que está muy interesante el tema y también quiere hacer algunas preguntas por ahí. Adelante, Jess. Hola. Desde tu experiencia, ¿qué aporta la psicoterapia existencial al proceso de recuperación y fortalecimiento del sentido de la vida? Claro. Fíjate, la terapia existencial agrega una pregunta que para mí es fundamental, que es ¿para qué quieres recuperarte? ¿Por qué quieres, si tu objetivo, hablando del donde yo trabajo, es estar sobrio, ¿no? ¿Para qué quieres recuperarte? Porque una persona puede saber perfectamente que las drogas están destruyendo su vida, pero aún así continúa en el consumo, o el alcohol, ¿no? O sea, yo sé que esto está acabando con mi vida, con mi presente, con mi futuro, desde este presente, pero ¿por qué lo sigo haciendo? ¿No? ¿Por qué? Porque saber que algo nos hace daño no siempre es suficiente para poder cambiar. Entonces la terapia existencial, ahí entra la parte que es tan interesante y tan útil, se exploran los temas de sentido de vida, de responsabilidad, de responsabilizarte de tus acciones, de tus decisiones, la libertad, elecciones, valores, propósito de vida, el por qué, no solo el por qué y para qué. La mortalidad, finalmente en algún momento ya no vamos a estar, el legado que quiero dejar, qué tipo de persona quiero ser. Entonces, una de las cosas que más me interesa en trabajar con este enfoque que se suele hacer es que la recuperación no sea solamente dejar de consumir, que ese es el objetivo final, dejar el consumo, ¿no? En esta población, sino qué vida estoy construyendo yo ahora que ya no quiero que la sustancia sea el centro de todo. Porque dejar una adicción crea un vacío si la persona no empieza a construir algo nuevo. O se reemplaza con otra adicción, juegos, compras, sin fin de cosas. Entonces no se trata de reemplazar una adicción con otra, sino se encuentra encontrarle el sentido a mi vida. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy yo? Para mí, para los demás también. Muy bien, y en este sentido quiero retomar el tema de pensamientos, Marianela, porque bien lo mencionaste. A ver, las situaciones nos generan un pensamiento y este genera una acción, o como decían los estoicos, no son las cosas mismas las que nos afectan, sino cómo interpretamos estas situaciones. Por ejemplo, yo subí desde el lunes la información de que tú venías y muchas personas pensaron, va a estar Marianela en Tabasco, y entonces, no, a ver, va a ser en línea, y entonces íbamos platicando un poco sobre ello, pero el pensamiento lleva a la acción. Entonces, ¿por qué comento esto, Marianela? Porque hay muchos tipos de pensamientos, derrotistas, catastróficos, descalificación de lo positivo, y yo quisiera que nos platiques y nos expliques cuál es cada uno de ellos, de los que más se presentan en los procesos adictivos, Marianela. Ok, fíjate, pensamientos relacionados con el estado de ánimo, ansiedad, depresión, ¿no? Entonces, fatalistas, visión de túnel, hay diferentes distorsiones cognitivas. Entonces, y porque existe también, ¿por qué? Porque están también regidas con un autoengaño, ¿no? Entonces, pensamientos no solo negativos, porque finalmente, pues sí, los pensamientos negativos, sino irracionales, ¿no?
Y cómo nos damos cuenta que estamos teniendo pensamientos irracionales, porque no nos están llevando a nada muchas veces, ¿no? Entonces nos tienen como en ese loop, en esa rumiación dando vueltas, el sobrepensar. Entonces hay muchos pensamientos que los podemos identificar como negativos. ¿Por qué? Porque no nos están ayudando. ¿Cómo me doy cuenta que estoy siendo negativo, estoy siendo irracional? Porque estoy como caminando en círculos y no me llevan a una acción que me traiga un beneficio. Probablemente me llevan a una acción que sea el de estar dando vueltas, hacer el hueco en el piso, ¿no? Pero no me están llevando a poder hacer algo al respecto para cambiar la situación que estoy viviendo. Muy bien, y también hay un tema de sistemas, de hecho lo mencionaste, hablaste de la migración y de cómo, no por sí mismo la migración, sino el perder redes de apoyo puede influir o aumentar en la vulnerabilidad frente a las adicciones, y para ello tenemos otra pregunta justamente. Sabemos que la familia es parte fundamental de todo este proceso. ¿Qué considera que debe tener este papel fundamental, importante, la familia dentro de este proceso? Porque es un apoyo tanto para la persona que recibe la terapia y que está todo en este proceso, pero ¿qué papel también debe aportar la familia? Claro, es bien, porque pues es finalmente la familia muchas veces es directamente afectada, ¿no? Por lo que está sucediendo, porque la familia también lo sufre. Cuando estamos con una persona con una adicción, todo el mundo sufre, ¿no? Entonces la familia puede ser una fuente enorme de apoyo, pero también puede convertirse involuntariamente en parte del problema, porque a veces como familiares, como personas que queremos a la persona con la adicción, empezamos a incapacitarlo, si se puede decir, la palabra enable, ¿no? Entonces empiezas a facilitarle la situación, entonces a cuidarlo de una forma que finalmente, más que ayudarlo, puede haber consecuencias negativas. Entonces algo que la familia tiene que evitar es rescatar constantemente a la persona de las consecuencias de las decisiones, que yo sé que suena muy fuerte porque, y más nosotros como latinos, la familia es tan importante, ¿no? Y la familia está para ayudarte, ¿no? Porque no siempre está de más gente. Entonces es difícil, pero ¿cómo no lo ayudo si es mi hijo? ¿Cómo no lo ayudo si es mi pareja? Pero una cosa es poder proporcionar la ayuda correcta, que a veces no sabemos cuál es porque te nubla la vista, estás tan preocupado, tan asustado tal vez. Entonces empiezas a rescatar. Entonces, por ejemplo, pagando todas las deudas de la persona, justificando constantemente las conductas, mentir por la persona, llamar al trabajo para cubrirlo, minimizar lo que está pasando. O sea, hay tantas cosas que tú dices, híjole, es que sí lo ayudo, pero la realidad es que a largo plazo no es una ayuda, ¿no? Entonces, eso puede parecer amor, pero muchas veces va eliminando las consecuencias naturales que pueden ayudar a la persona a reconocer la gravedad del problema que está teniendo. Entonces, tampoco recomiendo convertir el apoyo en control. La familia no puede hacer la recuperación por la persona. Puede acompañar, claro que sí, y eso es mucho. Acompañar es muchísimo, no solo es mucho. Establecer límites saludables, importantes para la persona con el problema y para la familia. Familia hablo de las personas cercanas, ¿no? La pareja inclusive. Okay. Fomentar un tratamiento y cuidar su propia salud mental. Entonces, pero la responsabilidad de recuperarse finalmente pertenece a la persona que está consumiendo. Muy bien, Marianela, tenemos por aquí unas preguntas que acaban de compartirme, y la primera la manejamos confidencial, pero me dice: yo consumo los fines de semana alcohol, solamente los fines de semana, ¿eso significa que tengo una adicción? ¿Cuál sería la respuesta, Marianela? Acá tendría que saber más acerca de la persona, habría que ver si está afectando a su vida, de qué forma está afectando, si es que hay una afectación, ¿no? Porque fíjate, desde que ya hay una duda de, ¿será que yo tengo un problema? ¿Será que hay una adicción? ¿Por qué te surge la duda? ¿En qué lo notas? ¿En por qué te llama la atención? O sea, ¿por qué tienes esa duda? ¿No? Entonces, a ver, ojo, hay personas que dicen, yo solo consumo los fines de semana para divertirme de forma social. No estoy diciendo que no existe un consumo solo social. Hay muchas personas, acá en mi centro de trabajo le dicen, ellos son normales, ¿no? Que nosotros, bueno, no compartimos esa palabra. Dicen, yo no soy una persona normal, entonces yo sé que yo no puedo consumir ni siquiera una cerveza porque... Entonces, a veces las personas que tienen un consumo de únicamente fin de semana dicen, pero yo funciono bien, el resto de la semana yo funciono bien. Y acá es importante recordar que funcionar no es lo mismo que estar bien. Funcionar no es... Entonces, una persona puede levantarse todos los días, ir a trabajar, pagar la renta, pagar la hipoteca, cuidar de los hijos, tener una relación, y aún así tener una relación problemática con el alcohol. Porque algo importante es, ¿en qué momento yo me doy cuenta veo que necesito el alcohol para divertirme el fin de semana? ¿Puedo probar fines de semana sin alcohol? No, porque pues no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? La funcionalidad.
el impacto. Y tenemos por aquí otra pregunta que la voy a dejar para el siguiente bloque, te la adelanto. Nos dicen, ¿y yo cómo puedo ayudar a un familiar que sé que tiene una adicción, pero que no lo reconoce? Esto vamos a responderlo ya en nuestro siguiente y último bloque. Hoy tenemos a Marianela Pacheco, quien nos está platicando de adicciones, cuando la diversión se convierte en riesgo. Y te esperamos aquí después de este corte comercial en 60 minutos con Rodolfo Reyes. 60 minutos con Rodolfo Reyes. Reflexiones, aprendizajes y conexiones que transforman. Enseguida regresamos. Hakanu kunindi o hakuoño sabiku y yo tuncanumao hakuscuao. ¿Lo entendiste? Imagina que así te explican cómo inscribir a la escuela a tus hijas o hijos. Así siente una persona que solo habla mixteco cuando le explican sus derechos en español. En la Suprema Corte trabajamos para que la justicia hable todas las lenguas de México. Día Internacional de los Pueblos Indígenas, 9 de agosto. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nakenda, Hinakendija. En RC Corporativo, somos expertos en la gestión integral de recursos humanos. Nuestro programa permanente está diseñado para fortalecer cada aspecto de tu organización y mejorar el bienestar laboral. Iniciamos con la evaluación del clima laboral, escuchando a tus colaboradores para entender sus necesidades y asegurar un ambiente de trabajo positivo. Identificamos y gestionamos los riesgos psicosociales para promover la salud mental y reducir el estrés en el lugar de trabajo. Nuestro enfoque en la evaluación del desempeño te ayuda a maximizar el potencial de cada colaborador, impulsando su crecimiento y compromiso. Medimos las competencias y habilidades clave de tu equipo, asegurando que cada integrante aporte lo mejor de sí y se ajuste a las necesidades de tu empresa. Encontramos el talento que necesitas. Nuestro proceso de reclutamiento y selección se basa en identificar perfiles que encajen perfectamente en tu cultura organizacional. Diseñamos estructuras organizacionales sólidas que facilitan el flujo de trabajo y promueven la eficiencia en cada nivel de la empresa. Establecemos manuales de procesos claros y efectivos para que cada tarea esté alineada con los objetivos estratégicos de tu empresa. Definimos perfiles de puestos específicos, asegurando que cada colaborador esté en el lugar adecuado para aportar su máximo valor. Desarrollamos un plan de capacitaciones a medida, fortaleciendo las habilidades y conocimientos de tu equipo para enfrentar nuevos retos. Cuidamos el bienestar integral de tus colaboradores con servicios en medicina, nutrición y psicología, porque sabemos que un equipo saludable es un equipo productivo. En RC Corporativo, somos más que una consultoría de recursos humanos. Somos tu socio estratégico para lograr el éxito organizacional. Contáctanos y descubre cómo podemos ayudarte. RC Corporativo, experiencia en reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo del talento humano. En la Cámara de Diputados aprobamos reformas para proteger los derechos de autor frente al avance de la inteligencia artificial. Nadie podrá utilizar una voz, una imagen o una interpretación generada con inteligencia artificial sin consentimiento ni remuneración justa. Actores y actrices de doblaje contarán con mayor protección frente al uso no autorizado de su trabajo. Además, se establecen reglas claras para evitar la suplantación de voces e imágenes mediante la IA. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social. Sigue con nosotros en 60 minutos con Rodolfo Reyes, tu psicólogo de cabecera. Continuamos. Estamos de regreso aquí en 60 minutos con Rodolfo Reyes, con Marianela Pacheco y con quien estamos platicando precisamente de adicciones, cuando la diversión se convierte en riesgo. Tenemos por ahí más preguntas, pero antes de ello, me gustaría que mencionemos nuevamente cuáles son esas vacantes que tenemos en RC Corporativo, muy interesantes, de hecho las van a ver también en pantalla,
Y para ello, la voz femenina de 60 minutos con Rodulfo Reyes, Jess Gutiérrez, nos hablará sobre ello. Sí, nuevamente las reitero, en Villahermosa, Tabasco, contamos con técnico de mantenimiento de elevadores y escaleras eléctricas, médico radiólogo, estilista, administrador de proyectos, ejecutivo de ventas, encargada de boutique, supervisor de taller mecánico automotriz, ayudante de taller mecánico y auxiliar de almacén. Ahora nos vamos con las foráneas. En Ciudad del Carmen contamos con chofer almacenista, en Veracruz como auxiliar técnico y control de plagas, en Tuxtlan nos encontramos con la vacante de técnico en optometría y en Cuatza con auxiliar de almacén. Postúlate al siguiente número 9931-018109. Ahí nos puedes compartir tu CV o solicitud de empleo y pues bueno, con gusto te brindaremos la atención para una de nuestras vacantes, ya sea en Villahermosa o foráneas que te mencionamos en estos momentos. Muy bien, muchísimas gracias, Jess. Y regresamos con Marianela Pacheco, quien ya tenía esta pregunta que dejamos antes de irnos a corte comercial. ¿Cómo ayudar a un familiar que yo sé que tiene una adicción, pero que esta persona no lo puede o no lo quiere reconocer? Adelante, Marianela. Ay, el micrófono, perdón. Ok, fíjate, acá es bien importante, ¿no? Nosotros creo que lo sabemos, pero que no se nos olvide que nosotros no podemos obligar a una persona a reconocer un problema porque tal vez todavía no está preparada o que ya sabe, pero que hay alguna resistencia. En ese sentido hay cierta negación, ¿no? Que no está preparado para el cambio. A veces cuando realmente se está preparado para algo, ¿no? Pues muchas veces la familia entra en una dinámica de confrontación. Tú tienes un problema, es que eres un alcohólico, una alcohólica, mira todo lo que estás haciendo, que no te das cuenta, ¿no? Y aunque la intención obviamente es ayudar, eso puede hacer que la persona se ponga todavía más a la defensiva y se cierre, ¿no? Entonces es como, así no. Pues a quién le gusta sentirse atacado, finalmente, ¿no? Y aunque no haya una intención de ataque, a veces así es como se vive y como se siente y a veces como se realiza. Entonces, lo que yo sugiero siempre es empezar desde la curiosidad y la preocupación, no desde la acusación, ¿no? Tú eres. Entonces, aquí, no sé, en lugar de decir, tú tienes un problema con el alcohol, con las drogas, a lo mejor se puede decir, no sé, últimamente he notado que estás tomando un poquito más de lo que tomabas, y pues finalmente cuando tomas pasan estas cosas, y me preocupa cómo te estás sintiendo. ¿Tú cómo ves tu consumo? ¿No? ¿O has notado algún cambio en tu vida desde que empezaste a consumir de esta manera? O sea, ¿cómo te sientes tú ante esto? ¿Lo notas? O sea, más que ser inquisitorios, sino curiosos. Entonces, la idea es ayudar a la persona, o lo que buscamos con esto, a que observe las consecuencias por sí mismas. Aunque, bueno, hay personas que ya las notan, ¿no? A veces ese paso ya estaba. Entonces, pero en lugar de implementar, imponerle nuestra conclusión de lo que yo veo. Entonces, también es importante lo que me decíamos, no rescatarla constantemente de las consecuencias del consumo. Si cada vez que tiene un problema nosotros mentimos, pagamos deuda, todo eso, podemos estar reduciendo las consecuencias que lo pueden llevar a cuestionarse qué está pasando. Y bueno, finalmente, a ver, nosotros tenemos esta formación como terapeutas y más si hay una formación de especializarnos en ciertos temas de adicciones, ansiedad, depresión, pues obviamente con los especialistas. O sea, acá, colega, tú sabes que eso es, ¿no? Si es yo quiero ayudar, pero yo tengo mis limitaciones. ¿Por qué? Porque a ver, es como yo no puedo construir edificios, no tengo el expertise, no tengo los estudios, no tengo los conocimientos, ¿no? Entonces, ¿cómo podría yo construir algo? Pues, está bien, y reconocerlo es importante, ¿no? Entonces, es tratar de buscar la ayuda externa, probablemente sea una de las mejores cosas. Entonces, podemos, no sé, a veces nuestra responsabilidad no es convencer a la persona de que tiene un problema, sino es crear un espacio donde, en primera instancia, pueda reconocerlo sin sentirse atacado, juzgado. Muy bien, un espacio seguro. Digo, es complejo cuando hablamos de adicciones, pero la familia idealmente es ese espacio seguro, por supuesto, y estoy seguro que tú has tenido muchas situaciones donde la red de apoyo familiar pues también tiene situaciones que requieren trabajo, de ahí la importancia del sistema. Y me gustaría dar ese paso precisamente a cuál es el impacto que tiene la familia dentro del proceso psicoterapéutico, porque entiendo, y tú nos vas a explicar más sobre ello, que no solamente es la atención a la persona que experimenta, que vive la adicción, sino todo lo que se tiene que hacer alrededor de ella, porque nuevamente somos un sistema, Marianela. Fíjate, a veces no solamente es las personas que tienen que acudir al apoyo, es la persona directamente afectada, que vendría siendo el adicto, la persona con la adicción, sino también la familia, la pareja, las amistades, ¿no?
es buscar el apoyo psicológico, la orientación psicológica. A veces nosotros tenemos las terapias familiares, viene toda la familia, a hablar de lo que está sucediendo y se realiza una dinámica de sesión de terapia familiar también. Entonces, algo que, por ejemplo, estos chicos que ellos están internados 28 días, siempre se sugiere y se enfatiza mucho de, acá no termina esto, ¿no? Acá, esto es un inicio, es un buen inicio para sentar muchas bases de tu recuperación, pero acá hay que seguir, es un trabajo constante, es un trabajo constante. Entonces, el poder recibir la atención adecuada, cada quien va a ser importante también. Y aquí es cada quien, como tú lo estás diciendo, ¿no? Y hablaste entonces también nuevamente de terapia cognitivo-conductual, existencialismo, y yo quisiera preguntarte, ¿cuál es el tiempo? Incluso hablabas de los días de internamiento, ¿no? ¿Cuál es el tiempo en el que podemos considerar que una persona ya está avanzando en estos estadios para recuperarse de una adicción, Marianela? Esto puede ser relativo, amigos, se habla de 90 días, ¿no? Acá cada persona puede ser un mundo, pero estos 28 días tienen que ser como base. Se habla de que se pueden cambiar hábitos de 21 a 30 días, cada persona puede ser diferente. Ya que se trata de, yo creo que a veces no hay que pensar, a ver, claro, la información es poder y a veces tener una idea de cuánto tiempo va a tomar todo esto, pues me ayuda a decir, ok, ¿no? Pero creo que hay que tratar de no pensar en números en específico, sino en activarse y en accionarse a la ayuda. Entonces, cómo se trabajan patrones relacionados con una adicción, hay que primero identificar ese patrón, ¿no? ¿Qué es el trigger, lo que lo detona? Entonces, eso nos lleva a pensamientos, eso nos lleva a emociones. Vienen los cravings, que son estas ganas de consumir, conducta, consecuencia. Entonces, acá el detonante puede ser que hablando de un tema, de una situación en específico, lo que me preguntas, un trigger, un detonante puede ser una persona, un lugar, una emoción, una discusión, sentirse solos, aburridos, o sea, que el aburrimiento juega un papel súper importante cuando una persona se está recuperando en una adicción también, porque de repente empiezan a hacer todo lo que tienen que hacer, dices, ok, yo ya no estoy consumiendo, estoy cumpliendo con lo que tengo que cumplir, y luego, y esto es vida, ¿no? Entonces empieza a haber ese pensamiento del consumo nuevamente. Entonces hay que trabajar en diferentes puntos de ese ciclo. Entonces hay que identificar los pensamientos, desarrollar la regulación emocional, buscar actividades ya sea lúdicas, recreativas, y todo esto puede llevar alrededor de 3 meses a 1 año, pero el trabajo es constante. Y fíjate, en adicciones se habla mucho de que tal vez el primer año, también depende mucho de la sustancia de consumo, el primer año es bien definitorio en tantas cosas, ¿no? Claro, no significa que porque ya logré el año de la sobriedad en diferentes sustancias, ya la hice, no, pero suele ser que como el cuerpo se va desintoxicando también de las sustancias, como te sientes diferente, puede ser te sientes más activo, te sientes más dueño de ti mismo, que es algo súper importante, ¿no? Que no tienes que depender de ninguna sustancia para sentirte físicamente, emocionalmente, mentalmente mejor. Entonces, podría decirse tal vez 1 año, pero de ahí el trabajo es constante. Muy bien, de 3 meses a 1 año. Y me gustaría pasar al tema de prevención de recaídas. ¿Cuáles son las herramientas que les dan a estas personas que acuden con ustedes para prevenir caer nuevamente en un proceso adictivo? Prevención de recaídas significa dejar de pensar, espero no recaer. A ver, lo puedes pensar, pero que no sea tu pensamiento central o constante. Y más bien que sea reemplazarlo por comenzar a pensar, ¿qué voy a hacer cuando aparezca una situación de riesgo? ¿No? No solo espero no. Es ok, una situación de riesgo puede ser, a ver, si yo ya no quiero consumir drogas o alcohol, estoy en ese proceso, ya no voy a ir a bodas, ya no voy a ir a fiestas. A lo mejor en un inicio, pues el evitar ciertas situaciones de riesgo sí va a ser clave. Digamos, sí, vas a tener que dejar de asistir a ciertas cosas en lo que tú te vas fortaleciendo únicamente, porque la idea es después poder rever todas las actividades que a ti te gustan, que disfrutas con amistades, con familia, y de esa boda que tienes, aunque haya alcohol, pues que tú puedas asistir, ¿no? Entonces, pero ¿cómo lo voy a manejar? Entonces una persona necesita conocer sus triggers, sus detonantes, o sea, ¿qué me detona a mí a decir, quiero un trago, ¿no? Tiene que identificar las señales tempranas. Necesita saber qué personas, lugares, situaciones son más riesgosos, o sea, conocerse en ese sentido, conocer qué me detona, qué me lleva a, cómo ha sido en el pasado. Revisar situaciones del pasado te ayuda a decir, ok, cuando pasaba esto, solía recaer, ¿no? Entonces hay que desarrollar estrategias para esos cravings, para esas ganas de consumo.
Entonces necesita tener un plan para pedir ayuda. Acá le dicen call before you fall, ¿no? Llama antes de caer. Entonces es también saber a qué personas tú puedes acudir si llega un punto de crisis, a quién puedes llamar. Entonces nosotros tenemos un sistema de recaídas. A ver, mencióname 5 personas a las cuales puedes llamar en un momento de una situación así. Tienes identificado 10 cosas, consecuencias negativas que se pueden llegar a dar si tú regresas al consumo, ¿no? 10 consecuencias positivas. Entonces es conocer acerca de ti mismo con la sustancia y el uso. Entonces también hablamos de algo importante, un lapso de no necesariamente tiene que convertirse en ¿cómo se dice? La recaída. O sea, mientras más rápido identificas que hay como hay unas ganas, ¿no? La fase previa a la recaída, claro. Previa a la recaída, o sea, porque cuando una persona ya recae, no recayó en ese momento. Viene rato recayendo, nada más por fin accionó lo que ya venía pensando, ¿no? Entonces, mientras más rápido se identifica el problema y se busque la ayuda, más posibilidades existen de interrumpir ese ciclo de que cuando empieza la persona a tramarse, no sé decirlo, el volver a consumir. Entonces es algo que hay que desarrollar un plan personalizado, porque cada persona es distinta, pero siguiendo ciertos lineamientos. Tú que cuentas con una amplia experiencia brindando psicoterapia en línea, ¿qué ventajas puede ofrecer esta modalidad para las personas de habla hispana que buscan este acompañamiento profesional, esta asesoría, esta ayuda? Fíjate, la terapia en línea puede eliminar algunas barreras importantes, ¿no? Para muchas personas hispanohablantes puede ser especialmente útil encontrar a un profesional con quien pueden comunicarse en su idioma y que además comprenda ciertos aspectos culturales. Digamos, yo acá también soy una persona que emigró de donde vivía en México. Yo residí tantos años, alrededor de 20 años por ahí. Entonces, también, de alguna manera, eso a mí me da un plus para poder atender a la gente. Ojo, inclusive cuando llego a atender gente que está, digamos, en Alemania, gente que está en algún otro lugar, digamos, en algún lugar de Latinoamérica, ¿no? Y que se hace por ejemplo, una persona que está, o es de Argentina, que está en México viviendo, ¿no? Y yo, al ser una persona que tal vez tengo esta experiencia también migrando desde chiquitita, porque yo vengo migrando desde chiquitita, pues eso a mí me ayuda un montón también a poder tener una comprensión diferente. Ojo, no digo que los terapeutas que no han tenido la vida que yo en esta situación de migrante no puedan, por supuesto que sí. Simplemente eso también es un puente diferente para la comunicación. Entonces, la terapia en línea también ofrece la flexibilidad para las personas que trabajan, que tienen responsabilidades familiares, que están lejos de los servicios, pues también conectarse, ¿no? Entonces, la terapia en línea no es necesariamente adecuada para todas las situaciones o para todas las personas. Creo que es algo que se ha creído durante un tiempo, pero ahora que justo empieza a darse ese boom de la terapia en línea tras la pandemia, que creo que hay un antes de pandemia y después de pandemia en tantas cosas en lo que vimos hoy en día, la terapia en línea es una. Yo ya daba terapia en línea antes de la pandemia, no al grado al que de terapia en línea y al que comencé a dar terapia en línea después de la pandemia. Muy bien, Marianela. Y bueno, ya en nuestros últimos minutos, para todas las personas que estén interesadas en conocer más sobre lo que tú realizas, en recibir ayuda, o aquellos que dicen, oye, pues tengo un familiar que está padeciendo todo esto, o que creo que puede estar padeciendo de esto, ¿cómo pueden contactarte, Marianela? Claro que sí, está en mis redes sociales, los podemos dar al final lo podemos subir a la página, no sé cómo será acá. En Instagram, en Facebook también, está el número también de atención directa con Carlita, que es mi asistente, para sacar una cita. Entonces, acá, para las personas que buscan el apoyo, ya sea para personal, o sea, para sí mismos o para algún familiar, no esperen a tocar fondo para pedir la ayuda, ¿no? Muchas personas creemos que hay que perderlo todo, llegar a tocar fondo para decir, ahora sí es momento de la terapia. A veces es la forma en la que se da, no pasa nada, pero ojalá empecemos también a hacer ese cambio, ¿no? Y no, si ya te estás preguntando, por ejemplo, si tu consumo está afectando tu vida, esa pregunta ya hay que ser escuchada, ya tiene que ser escuchada. No necesitas demostrar que tienes un problema suficientemente grave para pedir la ayuda. Entonces, el primer paso puede ser hablar honestamente con alguien, con un profesional de salud mental o con alguien de confianza y decir, estoy preocupado por mi consumo y quiero entender qué está pasando, ¿no? Y algo muy importante, pedir ayuda no significa que seamos débiles. No se nos olvide eso. Significa que estás dispuesto a dejar de negociar contigo mismo y empezar a hacerte responsable de tu vida.
Y la recuperación no significa convertirse en otra persona, sino que vamos a recuperar la capacidad de elegir. Excelente, con gusto vamos a dejar tu número telefónico en tus redes sociales por escrito aquí para que también las personas interesadas puedan conocer más sobre ti. Y Marianela, amiga mía, en 60 minutos con Rodulfo Reyes, creemos firmemente que dejamos una huella en la mente y en el corazón de las personas que hoy nos sintonizaron. ¿Qué les dices para terminar este programa, Marianela? Eso, no esperen a tocar fondo. La ayuda hay ayuda por todos lados. Hay que intentar, acercarse a esa ayuda, ¿no? Ahí está la ayuda, hay mucha gente que quiere ayudar y no significa que no puedas solo, eso no es cierto. Finalmente tú vas a hacer todo. Finalmente sola es aceptar el apoyo también de las personas que saben al respecto y que te pueden orientar. Excelente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Marianela, con este tema tan interesante, adicciones, cuando la diversión se convierte en riesgo. Gracias a Marianela desde Estados Unidos, a Jess Gutiérrez también por estar con nosotros, y a todos ustedes nos vemos la próxima semana aquí en 60 minutos con Rodulfo Reyes. Hemos llegado al final de estos 60 minutos con Rodulfo Reyes, una hora de reflexiones, aprendizajes y conexiones que transforman. Recuerda, esto es solo el comienzo. En nuestro próximo programa seguiremos explorando más sobre soluciones humanas para ti. No olvides sintonizarnos el próximo miércoles a las 9 a.m. aquí en 620 AM junto a tu psicólogo de cabecera, Rodulfo Reyes. Hasta pronto.